Se reanuda la audiencia, tal como están anunciado por el Servicio de Impuestos Internos en la causa ROL 3915. Tiene la palabra en primer término don Rodrigo Vélez, hasta por 20 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, su señoría. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, vengo a apelar en representación del servicio en este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del artículo 35 de la Ley de la Renta. Lo primero que quisiera hacerme cargo es de los alegatos que hemos escuchado, y llama la atención que en los dos alegatos escuché la misma versión. No voy a decir que el servicio fue abusivo, no voy a decir que el servicio ha aplicado mal la norma, no voy a decir que es un problema de aplicación de la norma por parte del servicio. El servicio fue abusivo, el servicio es discrecional, el servicio por arte de birloque hizo algo, desviación de poder, abandono del principio de servicialidad. Aquí lo que tenemos, su señoría, es una crítica directa y manifiesta a cómo el servicio aplicó una norma. Y no que la aplicación de la norma, tal cual ella está establecida, provoque algún efecto constitucional. Ese es el primer elemento que debemos considerar. El segundo elemento, y especialmente lo que tiene que relación ahora con inversiones silvestres, es afirmaciones que no guardan relación alguna con lo sucedido en el ámbito administrativo y en el ámbito judicial. Y es importante porque se afirma que Inversiones Silvestres aportó todos y cada uno de los antecedentes solicitados. Y eso no es efectivo. En la primera etapa administrativa no aportó antecedentes, pese a haber sido requerido, primero mediante una simple notificación, un requerimiento de antecedentes, y luego mediante citación. No lo aportó. ¿Por qué? Porque no simplemente. No existe en los autos ningún antecedente que justifique que no haya presentado los antecedentes en esas instancias. Las notificaciones nunca fueron cuestionadas como inválidas y el contribuyente se negó, no quiso, vaya a saber uno por qué no los presentó. ¿Cuándo vino a presentar antecedentes parciales, además? En un procedimiento de RAF. Un procedimiento, primero, que no está regulado por ley, que fue creado por el servicio para favorecer la revisión administrativa, para favorecer a los contribuyentes, que no es lo mismo que la reposición administrativa que está regulada en la ley, ¿cierto? ¿Esta por qué entonces? ¿Por qué está regulada por una circular? Porque fue creada por el servicio, para hacer aplicable un tipo de revisión específica. ¿Y cuál es esa revisión? Solo cuando hay errores o vicios manifiestos. Errores o vicios manifiestos. Eso es lo que dice el artículo 6, letra B, número 5. Si es necesario entonces hacer una auditoría para establecer que hubo un error, no es manifiesto. Pero vuelvo, ¿qué es lo que dijo la parte? Que el servicio nuevamente, de manera abusiva, no acogió sus antecedentes. Nuevamente, no tiene nada que ver con la norma, tiene que ver con cómo el servicio aplica la norma. Pero resulta que el juez tributario, ¿qué le dijo? Que los antecedentes no eran suficientes también, que no eran todos los antecedentes que había pedido. Entonces quisiera desvirtuar y que quede claro una situación de hecho, que es que los antecedentes no han sido acompañados totalmente y que siguen siendo insuficientes y que así ha sido calificado. Se ha señalado, primero, que se ha establecido un impuesto desproporcionado, injusto y confiscatorio en relación a la situación tributaria del contribuyente, que señala que la mayor parte de sus operaciones son ingresos no renta. Su señoría, nuevamente nos encontramos ante ¿qué? Ante una situación de hecho que le corresponde probar a quién, al contribuyente. Es el contribuyente el que está declarando. En su formulario 22, él llenó el casillero que dice: yo he realizado operaciones no afectas a renta o que son ingresos no renta, de acuerdo al artículo 107 de la Ley de la Renta o del artículo 18 ter en su versión antigua. Perfecto. Él dice que hizo eso, pero ¿quién tiene que probar que eso es verdad? Le corresponde al contribuyente. Y para eso no solo tiene que acompañar el libro en que conste o esté anotada
la operación, sino que el documento de respaldo de haber realizado esa operación. Y en ese documento consta si eso no es un ingreso no renta. Nuevamente, tema de hecho, que le corresponde verificar al juez del fondo si es o no es ingreso no renta. Si la situación tributaria del contribuyente se encuentra acreditada o no se encuentra acreditada en autos. Absolutamente de hecho. Se ha señalado por el requirente que el servicio ha procedido artificiosamente a este procedimiento. ¿Qué dijo la contraparte? No estoy alegando contra la aplicación del 35, que lo haya hecho mal el servicio, pero sus palabras dicen que sí está alegando contra eso. Dice que el servicio ha procedido artificiosamente a aplicar el artículo 35, o sea, está cuestionando los requisitos de hecho y condiciones establecidos por el artículo 35 para poder efectuar su aplicación. Alega que por el solo hecho de que el procedimiento con que se inicia esto nace a partir de una solicitud de devolución de impuestos, el servicio no puede terminar este procedimiento con una liquidación. ¿Qué tiene que ver eso con el artículo 35? Nada. ¿Qué está cuestionando? La facultad de fiscalización del Servicio de Impuesto Interno. Si podía o no podía, en un procedimiento de revisión de solicitudes de devolución, efectuar liquidación. Y si lo hizo correctamente. Nada tiene que ver eso con el tema que se discute. Alega que toda esta situación proviene del hecho que no habría tenido acceso a las citaciones. No lo ha probado, no ha establecido. En cambio, el servicio ha acreditado que las citaciones estuvieron bien hechas. En definitiva, si lo que él está alegando es que no tuvo acceso y no pudo aportar la documentación porque no notificamos correctamente las citaciones, ¿qué tiene que ver con la aplicación del artículo 35? Eso no es consecuencia del artículo 35, será consecuencia de una mala actuación administrativa del Servicio de Impuesto Interno que se podrá impugnar en el mismo reclamo tributario. Nada relacionado con la aplicación del artículo 35. Agrega que existiría un trato abusivo por parte del servicio, ya que a su juicio existirían antecedentes suficientes para establecer la liquidez efectiva. ¿Qué está cuestionando? Lisa y llanamente los requisitos de procedencia del artículo 35. Situación que, vuelvo a repetir, es una situación de hecho. ¿Y ante quién tiene que ser revisada esa situación? Ante el juez del fondo. Tribunal Tributario, Corte de Apelaciones, Corte Suprema a través del recurso. Tanto es así que mi distinguido colega dejó a modus vivendi un fallo de la Corte Suprema. ¿Y qué dice ese fallo de la Corte Suprema? Que el Servicio de Impuestos Internos aplicó incorrectamente el artículo 35. ¿Por qué? Porque lo que corresponde es revisar a través de estas magistraturas, jueces del fondo, si la aplicación del artículo 35 se hizo correcta o incorrectamente por el Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, a nuestro parecer, aquí no hay un problema de constitucionalidad. Lo que hay, lisa y llanamente, es un problema de legalidad. Si el servicio aplicó correcta o incorrectamente este artículo. En este sentido, existen distintos y variados fallos de esta Corte, de este Tribunal Constitucional, en que se ha señalado, por ejemplo, su señoría, si me permiten leerlo, que no se trata en consecuencia de pronunciarse sobre la legalidad o arbitrariedad con que el Servicio de Impuesto Interno haya procedido a dictar resoluciones, pues ello constituye una materia de competencia del juez del fondo, ajena al quehacer de esta magistratura constitucional. Este es un recurso de inaplicabilidad respecto al artículo 3 de la ley del IVA, que estaba hablando del cambio sujeto, ¿cierto? Entonces dice, el problema no es si es constitucional o no el cambio sujeto. Si lo que está alegando es que se aplicó mal, eso no es un tema de constitucionalidad, es un tema de legalidad. En otros fallos, como este es el 2038 del 2011,
Tenemos otros fallos como el 782 también del 2011, el 802 del 2007, el 1344 del 2009, todos hablan de que no es competencia de esta magistratura resolver acerca de la eventual aplicación incorrecta o abusiva de un determinado precepto legal, que eso es materia de los jueces de fondo. En segundo lugar, su señoría, hemos hecho hincapié también que la norma impugnada no es norma decisoria en la causa que se pretende como gestión útil. En primer lugar, porque si uno se va a los escritos de reclamo tributario y apelación del contribuyente, se darán cuenta que nunca han alegado este vicio. Nunca han reclamado respecto de que el servicio debió haber utilizado el artículo 35 en su versión del porcentaje respecto a las ventas del contribuyente y no haber aplicado el 10% del capital efectivo. Eso no está en discusión. Lo que se discute es, a partir de los hechos fijados por el propio recurrente, si el servicio podía, en este caso concreto, aplicar o no el artículo 25, o sea, los requisitos de procedencia del artículo 35 del Código Tributario. Si se daba el supuesto de hecho de la falta de antecedentes. Y eso es lo que se está discutiendo en los tribunales. No se está discutiendo si el método de tasación es correcto o no es correcto. Por lo tanto, nosotros aseveramos entonces que lo que se decide aquí no tiene que ver con lo que se está decidiendo en la causa de fondo. Por otro lado, este mismo tribunal ya ha fallado en situaciones anteriores, refiriéndose al artículo en una ocasión anterior, al artículo 65 del Código Tributario, que establece otra forma de tasación, pero para efectos de los delitos tributarios y para efectos de la pérdida de libros contables, ya ha señalado que al existir otras posibilidades de tasación por parte del servicio, la norma se transforma en no decisoria. ¿Por qué? Porque el servicio puede recurrir a otra alternativa. Así lo ha dicho, así lo señaló este tribunal en su fallo en rol 2848 del 2015. Dice, otro aspecto a desarrollar, dice relación con la causal número 5 del artículo 84 de la ley 17977, toda vez que en el caso de auto no puede resultar decisiva para la aplicación de la preceptiva impugnada, puesto que no es la única norma que atribuye facultades al servicio, las que subsistirán en el caso de una eventual declaración de inaplicabilidad. ¿Por qué? Porque en el Código Tributario existe no solo el artículo 35, en la ley de la renta existe el artículo 35, pero en el Código Tributario encontramos artículo 64, inciso primero, artículo 64, inciso segundo, artículo 64, inciso tercero y siguiente, artículo 65, artículo 36 y otros que establecen formas de establecer tasaciones o presunciones de base imponible efectivamente en el mismo caso previsto en el artículo 35. Esto es cuando el servicio no cuenta con todos los antecedentes suficientes para determinar la renta líquida efectiva, pero sí contiene otros métodos de determinación que está fijado por la propia ley. Un tercer aspecto que resulta relevante a nuestro juicio a tener en cuenta es que no es posible, señoría, que una persona que incurre, un contribuyente en este caso, que incurre en una conducta negligente, por decirlo menos, pretenda favorecerse con esa negligencia para, en definitiva, resultar liberado de su carga tributaria y liberado de la carga tributaria asociada a su carácter de contribuyente. A él le correspondía probar que sus operaciones eran no afectas o eran ingresos no renta. A él le correspondía probar la efectividad de sus declaraciones de impuestos y no lo hizo. Y ahora, por esta vía, lo que pretende es que su señoría lo libere de la carga tributaria. ¿Por qué? Porque su señoría declara que esta norma no es aplicable, lo que pretende el contribuyente entonces es, no me pueden hacer tributario. Y la conducta aquí para adelante, la señal que vamos a dar es, no le haga caso al servicio, no presente los antecedentes, no lleve contabilidad y así no se le puede establecer
obligación tributaria alguna. Fantástico. Él se está aprovechando de su propio dolo, por llamarlo de alguna manera, negligencia, como ustedes quieran. Se está alterando además la carga probatoria. Lo que él pretende es que sea el servicio el que pruebe cuál es su situación tributaria. Y lo dijo aquí, el servicio tenía antecedentes. Sí, pero es que la carga tributaria no le corresponde al servicio. La contabilidad del contribuyente no la lleva al servicio. Puede ser que efectivamente tengamos una declaración jurada que me informe algo, pero puede ser que yo, contribuyente, eso no lo haya usado en mi contabilidad, por la razón que sea. La obligación contable y tributaria es del contribuyente. Y aquí quisiera hacer una pequeña precisión. El abogado de la contraria habló de error contable para referirse a no concurrir a una citación, no aportar antecedentes. Yo no entiendo qué tiene que ver un error contable con el hecho de ser negligente en entregar información. Para mí eso es absolutamente bien. En cuanto al principio de legalidad, básicamente decir que, de acuerdo a todo lo que hemos conversado, es la ley la que debe establecer la base imponible del impuesto, absolutamente de acuerdo, y debe establecer los elementos esenciales de esa base imponible. Y lo hace. Y lo hace de distintas maneras nuestra ley tributaria. La primera, si estamos hablando de impuesto de primera categoría de la ley de la renta, nos encontramos con las normas establecidas en el artículo 29 al 33, que es la forma normal de establecer lo que llamamos la renta líquida imponible. Esa es la forma normal en que se debe establecer. Sin embargo, la propia ley la que fija sistemas alternativos, excepcionales, cuando no se cumple con los requisitos del artículo 29 a 33 o en otras circunstancias. Por ejemplo, todo lo que llamamos el sistema de rentas presuntas, todo lo que tenemos rentas simplificadas en que el método de cálculo es distinto al que hablamos del 29 al 33. Y especialmente tenemos los del artículo, los casos en que la ley faculta al Servicio de Impuestos Internos a tasar bases imponibles, como por ejemplo en el artículo 64, incisos tercero y siguiente, cuando hay diferencia entre los valores asignados a ciertos bienes y la realidad, ¿cierto? Y el caso especial a que se refiere el 35 y el 64, incisos primero y segundo, que tienen que ver con falta de antecedentes para poder establecer la renta líquida imponible. En este caso específico, en el artículo 35, se cumple con los requisitos del principio de legalidad. ¿Por qué? Porque establece, primero, en qué caso es posible aplicar el artículo 35. Y lo dice, cuando no pueda establecerse la renta líquida imponible por no contar con antecedentes suficientes. Hecho objetivo, condición objetiva. Segundo, es la ley la que establece una presunción, no faculta al servicio para hacer una tasación. Lo que establece es una presunción. Y dice, la renta mínima, en este caso, será igual a, se presume que la renta líquida no está traspasando una facultad de tasación. Y en tercer lugar, señala cuáles son los métodos para establecer esa renta mínima establecida. Lo único que entrega al servicio es la posibilidad de optar entre una y otra método de cálculo, pero no lo faculta para alterar, modificar o sustituir estos métodos de cálculo. Respecto a la utilización de los métodos de cálculo, aquí tenemos que recurrir a los hechos, a la realidad. Por lo tanto, básicamente lo que nos vamos a tener es verificar si el servicio, frente a los antecedentes que tenía en su poder en ese momento, utilizó o no utilizó el método que correspondía. Pensemos lo siguiente, muy rápidamente, señoría. Estamos hablando frente a una sociedad de inversiones cuya actividad principal son rentas de capital. No hay ventas. Por lo tanto, no es posible aplicarle el 10%, un porcentaje de las ventas equivalente o promedio de otras empresas. La única alternativa posible, lo dice la ley, es 10% del capital efectivo. En el otro caso que hemos visto aquí en LOA, es exactamente al contrario. Sí tenemos antecedentes porque es una empresa que sí ejerce actividades por las cuales podemos tener ventas y cálculo de ventas. Resumo entonces respecto al principio de legalidad. La ley establece en qué casos se aplica este tipo de determinación de la renta líquida imponible, alternativo, excepcional
especial. Señala, ¿en qué casos? Señale cuáles son los métodos. Y lo único que entrega el servicio es la posibilidad de elegir entre uno y otro, pero dependiendo de los hechos. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Tenemos que analizar cuál es la circunstancia precisa para verificar si lo aplicó bien o mal. Problema de hecho que corresponde determinar al juez de fondo. No es un problema de legalidad. Perdón, no es un problema de constitucionalidad. Es un simple problema de legalidad. Atendido el tiempo, señora Ilustrísima, llego hasta aquí mi alegato. Muchas gracias. Muy bien. También por el Servicio de Impuestos Internos, a continuación en la causa rol 4222, tiene la palabra don Marco Buratovich. Hasta por 20 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar también en representación del Servicio de Impuestos Internos respecto del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Inversiones del Parque Limitada, a fin de que esto sea rechazado en razones de las siguientes argumentaciones. Señoría excelentísima, además de lo que me dijo mi colega recientemente en cuanto a cuál es la controversia, que al final podemos colegir que es simplemente la correcta o no aplicación del artículo 35 de la Ley de la Renta, que sería un tema de mera legalidad, un tema de fondo. Antes de eso, hay un tema de falta de acreditación. Si bien ya se ha dicho de gran manera en esta audiencia cuáles son las circunstancias, pero eso yo no quiero dejar pasar. ¿Por qué? Porque aquí justamente estamos frente a la no comparecencia del contribuyente ante la instancia administrativa respectiva. Y de ahí se genera todo. Y de ahí se genera todo este reclamo del contribuyente de que si fue o no bien aplicado el artículo 35 de la Ley de la Renta. Si empezábamos a discutir o no la correcta aplicación de los requisitos o los métodos del artículo 35. Pero todo parte antes, con la no acreditación por parte del contribuyente, tanto en sede administrativa como posteriormente en sede judicial, donde un tercero imparcial revisó lo que él comenta, que es la totalidad de los antecedentes. La totalidad de los antecedentes que darían cuenta de sus resultados tributarios. Y eso lo revisa el Tribunal Tributario, un tercero imparcial, y llega a la conclusión de que estos no fueron suficientes. Y sí fue correcta la aplicación del artículo 35 de la Ley de la Renta, como voy a exponer un poco más adelante. En relación a la fiscalización, brevemente quiero precisar algunos puntos. Esto comenzó con un programa de fiscalización del servicio, que es de operación, rentas y conexo, cuyo objeto era justamente requerir a contribuyentes que habían solicitado estos pagos provisionales por utilidades absorbidas frente al servicio y no habían concurrido, no habían comparecido a entregar los antecedentes. Producto de esto, al contribuyente se le practica la citación respectiva, que en este caso es la 65-1 del año 2010. Ahora bien, en el requerimiento, el contribuyente señala específicamente en la página 5, dice que es que el fundamento del acto reclamado, es decir, la tasación efectuada, fue sin previo aviso ni apercibimiento alguno. Esto no es así, no ha ocurrido en la realidad. El servicio le practicó la citación respectiva, le requirió que acreditara su pérdida tributaria para efecto de acceder o no a su devolución de impuestos. Por tanto, no es que al contribuyente el servicio no le haya dicho nada, no le haya avisado nada, no lo haya apercibido, no le haya comunicado nada. Eso consta en el proceso, señoría excelentísima. Ahora bien, el contribuyente frente a esta citación no dio respuesta, tal como él mismo lo señaló, no compareció ante la instancia administrativa. Y en este caso, también el contribuyente dentro de su requerimiento da a entender en la página 7, si me permite, señor presidente, dice: el supuesto fundamento de esta tasación, conforme al artículo 35 referido, obedece al tenor de las propias liquidaciones a que el Servicio de Impuestos Internos consideró que no se habría dado respuesta a la citación 65-1, efectuada por el servicio, requiriendo cierta documentación contable y tributaria que acreditaría la procedencia de la devolución. Ello, prescindiendo además de las circunstancias en conocimiento del servicio
que ello se debía a hechos ajenos a la voluntad de mi representada y que dicen única y exclusivamente relación con la falta de notificación adecuada a dicha citación. Como dije al inicio de mi alegato, todo parte de la falta de acreditación del contribuyente, de su desidia probatoria. ¿Y por qué hago referencia a eso? Porque si yo veo el reclamo tributario, donde el contribuyente debe presentar todas sus defensas, en ninguna parte empezamos a discutir si se le notificó o no se le notificó, si existe una notificación viciada de la citación. Nada, nada. Usted lee el reclamo y ya no hay ninguna defensa en ese sentido. Por tanto, acá no podemos empezar a discurrir, como lo dice el requerimiento, en cuanto a que existe una falta de notificación y por eso yo no pude presentar. Eso no se alegó en el juicio ante el Tribunal Tributario respectivo. Es más, en ese proceso existe constancia donde el Servicio de Impuestos Internos, en fecha 9 de noviembre del 2016, acompañó la copia de la notificación de la citación respectiva y la citación, copia simple, con los correspondientes apercibimientos legales. Y el contribuyente nada dijo respecto a esa situación, no la objetó. Por tanto, entendemos, y es un hecho sentado en el proceso, que se le requirió al contribuyente. Ahora bien, terminado el proceso en primera instancia, dicta sentencia el Tribunal Tributario y, en su considerando 38, señala simplemente, en relación a los antecedentes aportados por el contribuyente, resultan del todo insuficientes para tener por acreditada la procedencia y determinación de la pérdida tributaria de la reclamante. Entonces, su señoría, estamos en sede administrativa, se le requiere al contribuyente, no acompaña los antecedentes, y posteriormente en sede judicial, donde el mismo requiriente ha dicho que se acompañó la totalidad de los antecedentes, resulta que el tercero imparcial los revisa y señala expresamente, resultan del todo insuficientes para tener por acreditada la procedencia y determinación de la pérdida tributaria del reclamante. Entonces, señoría excelentísima, claramente, como ha dicho mi colega, estamos en una situación de mera legalidad, en una discusión de fondo. Y tal como lo dijo mi colega, el fallo que se presenta al final de su alegato da cuenta de eso. Un fallo emanado de la excelentísima Corte Suprema, donde se refiere a la aplicación correcta o incorrecta del artículo 35 de la Ley de la Renta. Ahora bien, volviendo a un punto que a mí me parece que es muy relevante, cuando el contribuyente empieza a justificar que esta determinación de la base imponible es excesiva, y él señala, oiga, pero ¿sabe qué? Mi negocio, mis actividades, yo obtengo rentas que deben ser calificadas como ingreso no renta, por compra y venta de acciones que tienen presencia bursátil en la Bolsa de Comercio de Santiago. Y así lo dice, o lo da a entender textualmente en su requerimiento. Señala, de esta forma, vuestra señoría excelentísima, si se analizan los antecedentes entregados al servicio que permiten determinar la renta efectiva de la sociedad de manera clara y fehaciente, ello resulta ser diametralmente inferior a la presumida inconstitucionalmente por el servicio para determinar su tributación. En este punto, en primer lugar, yo quiero señalar que esto escapa totalmente de la competencia de este excelentísimo tribunal. No me imagino que nos pongamos a hacer una auditoría de todos estos antecedentes. Él llama a eso, porque dice, si se analizan los antecedentes entregados al servicio. Entonces yo creo que eso ya es competencia del Tribunal Tributario respectivo o posteriormente la Corte de Apelación o la excelentísima Corte Suprema. Pero lo más relevante acá es que esa alegación no existe constancia en el proceso. Él podría haberlo hecho en el Tribunal Tributario y haber dicho, ¿sabe qué? Mire, mis ingresos son ingresos no renta. Y efectivamente, quizás el tribunal hubiera dicho otra situación, o hubiera tomado otra decisión, perdón. Pero no fue así.
no fue así. El tribunal revisó los antecedentes y, tal como dije anteriormente, indicó que estos no fueron suficientes para acreditar el resultado tributario. Entonces, claro, quizás es más conveniente señalar, mire, ¿sabe qué? Aquí existen estas declaraciones juradas, que el servicio las conoce, son informadas por las corredoras. Pues bien, pero como dijo mi colega recién, es el contribuyente llamado a acreditar la verdad de sus declaraciones. Esas declaraciones juradas, si bien es un antecedente, pero pueden estar erróneas. Los datos que contengan pueden no corresponder a la realidad. Por ende, es el contribuyente siempre el llamado a acreditar la verdad de sus declaraciones, como lo señala el artículo 21 del Código Tributario en su inciso primero. Respecto de esta vulneración que hubiera existido al principio de legalidad, brevemente quiero también indicar que acá se cuestiona si están establecidos a través del artículo 35 de la Ley de la Renta, cumplen con los elementos del tributo, el hecho gravado, la base imponible, la tasa y el sujeto pasivo. Si yo empiezo a analizar el artículo 35 de la Ley de la Renta, perfectamente puedo dar con todos esos elementos. Partimos con el hecho gravado. Y aquí hay una presunción que establece la ley. En el caso en concreto que se aplicó a estos contribuyentes, se le determinó una utilidad a partir del 10% del capital efectivo. Ahí está el incremento de patrimonio, ahí está el hecho gravado. Por tanto, se cumple fielmente con lo que establece el principio de legalidad. El hecho gravado está establecido por ley. En segundo lugar, la base imponible. Sobre esa cantidad se aplica el impuesto respectivo, la tasa respectiva, y posteriormente viene la tasa y el sujeto pasivo. Entonces se cumplen con los elementos del tributo que resguarda este principio de legalidad. Por tanto, no podría existir vulneración al respecto. Respecto de la alegación a la vulneración al principio de igualdad en materia tributaria, el contribuyente indica en su requerimiento que aquí existió un mecanismo de ilegítima coacción y exacción patrimonial. Pero no tenemos que perder de vista, su señoría excelentísima, que aquí partimos de una desprolijidad del contribuyente, de una negligencia, de no haber comparecido frente a un requerimiento del servicio. Entonces, él se coloca en esta posición de una supuesta desigualdad tributaria. Y no es así, porque desigualdad tributaria sería en el sentido de que este contribuyente no comparezca, no acompañe los antecedentes y el servicio estaría inhibido de realizar cualquier actividad de fiscalización. No como los demás contribuyentes que comparecen al servicio, entregan los antecedentes y se resuelve finalmente a través de una resolución, una liquidación, un giro, o bien simplemente ante un acta de conciliación. Eso sería desigualitario. Que los demás contribuyentes tengan que aún comparecer a los requerimientos y solo unos pocos contribuyentes no lo hagan, sabiendo que no va a pasar absolutamente nada. Por último, su señoría excelentísima, solamente referirme brevemente a esta vulneración del derecho de propiedad como garantía constitucional, donde el requeriente, indica en su escrito principal que la aplicación del artículo impugnado habría desnaturalizado la situación impositiva de modo antojadizo e inadecuado. Disculpe que sea majadero, pero vuelvo a insistir. Acá el contribuyente es el que tiene la carga probatoria y eso está regulado en el inciso primero del artículo 21 del Código Tributario. Entonces, de ninguna manera puede afectarle su derecho a la propiedad el hecho que él cumpla con las cargas legales que establece la ley. Y volvemos a lo mismo. Estamos en una discusión de fondo, no una discusión por afectación a garantías constitucionales. Y esto, y aquí finalizo, es reflejado en el fallo, en la sentencia del TTA. Brevemente, señor presidente, voy a leer un par de considerandos que
el sentenciador indica, en el caso de Marras se tasó adecuadamente por parte del Servicio de Impuestos Internos, puesto que consta del simple examen material del proceso como un hecho no discutido de la causa que la reclamante no acompañó oportunamente ante el Servicio de Impuestos Internos en la etapa de fiscalización todos los libros y documentación soportante que permitiera al ente fiscalizador determinar clara y fehacientemente la renta líquida imponible de la sociedad reclamante. En la especie, no se logró acreditar por parte de la reclamante, de acuerdo a los antecedentes aportados por esta, la pérdida tributaria del ejercicio y la procedencia del pago provisional por utilidades absorbidas. Como conclusión, señoría excelentísima, simplemente señalar que el fin de este requerimiento por parte del contribuyente es simplemente revisar la sentencia dictada por el Tribunal Tributario correspondiente. Por lo tanto, solicitamos desestimar el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en materia de auto. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, finalmente, también por el Servicio de Impuestos Internos, la causa rol 3434, tiene la palabra don Ariel Cuevas. Está por 20 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Con la venia de vuestras señorías excelentísimas, vengo a alegar representando al Servicio de Impuestos Internos, solicitando desde ya el rechazo al requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por clínica el LOA en contra de una parte del artículo 35 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Intentaré no ser redundante con lo ya señalado por el señor relator y mis colegas. Me tomaré de una frase enunciada por mi contraparte para contextualizar cómo hemos llegado hasta acá. Mi contraparte ha expresado que respecto de la liquidación 66 se reclamó consistentemente. Y esto me parece de la mayor importancia. La controversia parte con lo siguiente. La contraparte determina pérdidas tributarias solicitando una devolución de pagos provisionales por utilidades absorbidas por poco más de 59 millones de pesos. Y el servicio emite una resolución denegando esta solicitud por cuanto consideró que la declaración realizada tenía inconsistencias. Con posterioridad emite una liquidación. Y estos son, en definitiva, la resolución y la liquidación, los dos actos reclamados por la contraparte ante el Tribunal Tributario de Antofagasta. Este tribunal decide acumular los autos por una razón muy sencilla, que el fundamento de ambos actos administrativos es el mismo. No quedaba clara la veracidad de la declaración de la contraparte por falta de antecedentes. El sistema tributario descansa principalmente en la autodeterminación de la obligación tributaria y al Servicio de Impuestos Internos le corresponde, por supuesto, fiscalizar y revisar que las declaraciones de los contribuyentes se ajusten a la realidad. En este caso, la falta de antecedentes motivó, por un lado, el rechazo a la solicitud de devolución de impuestos y, por otro lado, a que se practicara una liquidación. Con respecto a la falta de antecedentes, la sentencia de primera instancia desarrolla con muchísima claridad cuál es el fundamento que tiene para fallar a favor del servicio y concediéndole a la contribuyente solamente un error de cálculo, rebajando la base imponible de un 21,1 a un 17,5. Es decir, la sentencia de primera instancia no cuestiona la procedencia de la aplicación del artículo 35 de la Ley de la Renta, solamente se limita a decir, damos lugar en parte porque hay un error de cálculo. Me permito citar dos pasajes de la sentencia para demostrar que el contribuyente no cumplió debidamente ni en sede administrativa ni en sede judicial. Considerando 32º, conforme al mérito de autos, este sentenciador concluye que en la etapa administrativa la reclamante no aportó la integridad de los antecedentes tributarios requeridos por el servicio fiscalizador. Luego, considerando 43º, de los elementos de juicio aportados por la reclamante al proceso, se concluye que estos no son suficientes ni idóneos para tener por acreditado el resultado tributario de la reclamante, toda vez que ésta no acompañó al proceso sus libros de contabilidad. Es decir, la decisión pasa principalmente por un tema de carga probatoria, que es responsabilidad del contribuyente, y que, como también han planteado mis colegas, es un asunto de mera legalidad y que se traduce en una falta de conformidad del contribuyente
con lo fallado por el juez de primera instancia, ratificado por los jueces de segunda instancia. En definitiva, la requirente solo impugna una parte, como dije al comienzo de mi alegato de mi artículo, lo que se colige a partir de los términos del requerimiento. A Clínica Loa no le agravia que se le presuma una renta. A Clínica Loa lo que le agravia es que de las dos hipótesis contempladas en el artículo 35 de la Ley de la Renta, el director regional haya elegido la del promedio de ventas obtenidas por contribuyentes similares, en vez del capital efectivo. Y esto se refleja en algunos extractos de su requerimiento. De las dos alternativas que establece la ley para determinar la base imponible de impuestos, el Servicio de Impuestos Internos optó por la segunda, página 9. En la misma página, en caso de que el Servicio de Impuestos Internos, hubiera optado por aplicar la primera alternativa de un 10% del capital efectivamente invertido en la empresa, hacemos presente que el capital efectivo de la sociedad fue declarado en la declaración, valga la redundancia, de impuestos a la renta correspondiente al año 2015. Es decir, con esta información cuenta el servicio y pudo haber sido utilizada para aplicar lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de la Renta. Me permito señalar, señorías excelentísimas, que esto es medio verdad, por decirlo en términos coloquiales. Es decir, si bien es cierto que el contribuyente declara el capital efectivo en su formulario de renta, de 22, de declaración de impuesto a la renta, no acompañan los antecedentes suficientes para validar que tal declaración sea veraz. Y en tal sentido, la actuación del servicio es del todo coherente. Es decir, detectamos una inconsistencia para rechazar una devolución de impuestos. Y en base a los mismos antecedentes, no se le iba a detectar la misma inconsistencia para determinar cuál era la renta líquida imponible del contribuyente. No hubiese resultado lógico que el servicio hubiese detectado inconsistencias para un efecto y no para el otro. Con respecto a una pregunta que se hace mi contraparte en su alegato, ¿cómo se desvirtúa lo desconocido? Vuelvo a lo anteriormente señalado. El objeto de los reclamos tributarios presentados ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Antofagasta es verificar la veracidad de la declaración de impuestos presentada por Clínica Loa. ¿Ya? No es el objeto del juicio en qué oportunidad el servicio presenta los antecedentes para determinar la renta líquida imponible. Por lo tanto, respondiendo a esa pregunta, ¿cómo se desvirtúa lo desconocido? Bueno, acreditando con los antecedentes suficientes, como correspondía, que la declaración presentada efectivamente se condecía con la realidad económica, financiera, tributaria de Clínica Loa. En su alegación, además, la contraparte señala que esta comparación que realiza el Servicio de Impuestos Internos con otros contribuyentes para determinar la base imponible habría sido entregada, no lo dice con esas palabras, pero lo dice en forma tardía, dice, ¿no? En el penúltimo día del probatorio. Pues bien, yo no me explico en qué oportunidad el servicio tendría que haber acompañado tales antecedentes. Si estimamos de que el plazo para conocer de tales antecedentes es muy poco, pues bien, lo que habría que reclamar sería el término probatorio en los términos del Procedimiento General de Reclamaciones del Código Tributario. Pero la oportunidad está, el servicio cumplió en tiempo y forma. Con respecto a que se vulnera la reserva de otros contribuyentes, dos palabras. En primer lugar, en su escrito se ha señalado que el Servicio de Impuestos Internos, que no ha tenido problema en la aplicación de la norma, se dice que el Servicio de Impuestos Internos ocupa esto como excusa. ¿Ya? En primer lugar, el artículo 35 del Código Tributario no establece excusas. Establece un deber que la autoridad tributaria tiene respecto a mantener en reserva los antecedentes de otros contribuyentes. Y luego dice, se vulnera la reserva de otros contribuyentes. Eso no es efectivo, porque la misma norma del artículo 35 del Código Tributario establece que cuando haya un juicio por reclamo tributario,
entre que habilita y ordena al servicio a entregar los antecedentes necesarios, la información, para poderla hacer valer en juicio. Si esa excepción está consagrada en forma expresa en una norma, no veo por qué eso tendría que estar vulnerando las garantías constitucionales de otros contribuyentes. Y si se estima que esto ocurre en la especie, pues lo que yo pienso es que eventualmente debiera analizarse la inconstitucionalidad del artículo 35 del Código Tributario y no la del artículo 35 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Su señoría excelentísima, también se ha hablado en el alegato de la contraparte de base imponible en blanco. Esto no es efectivo. Para un contribuyente de primera categoría, la ley de la renta establece entre sus artículos 29 a 33 bis la forma en cómo se debe determinar la base imponible. En tal sentido, la norma del artículo 35 es una norma de carácter excepcional. Y es la propia ley la que establece la oportunidad y forma en la que se debe llevar a cabo su aplicación, entregando al director regional, para estos efectos, solo la facultad discrecional de optar por una u otra alternativa bajo los parámetros que expresamente establece la misma norma. Y con respecto al término de discrecional, quisiera citar en este sentido al profesor y expresidente de este excelentísimo tribunal, José Luis Sea, que en algún artículo publicado en Revista de Derecho de la Universidad Católica, específicamente me refiero al artículo de Hermenéutica Constitucional, señaló que la discrecionalidad es el margen limitado de libertad que la ley concede expresamente a la Administración para que en casos o situaciones concretas, como la de la especie, interprete y aplique sus disposiciones generales con sujeción a los fines y medios previstos en ella. Me parece pertinente no confundir los términos discrecional con arbitrario. En ese sentido, el servicio no ha incurrido en ninguna ilegalidad y menos en un vicio de inconstitucionalidad. Para ir ya finalizando, breves palabras respecto del principio de reserva legal. Esto ya está satisfecho por lo anteriormente señalado. Con respecto al principio constitucional de igualdad, la única desigualdad que se podría generar es que no se aplique este artículo, ya que se estaría generando una discriminación, ahora sí arbitraria, a favor de la reclamante, toda vez que se le estaría colocando en una situación distinta a la de contribuyentes que están en la misma situación, ya que en definitiva tampoco han cumplido diligentemente con entregar los antecedentes necesarios para que el servicio liquide y gire impuestos de conformidad con ellos y no estableciendo presunciones. Finalmente, un último detalle respecto del alegato de mi contraparte. Se establece de que habría dicho que la falta de diligencia no le haría merecer protección jurisdiccional. Y esto me parece que es primero una idea que el servicio nunca ha planteado en sus escritos ni de admisibilidad ni de fondo. Y me parece que confunde la responsabilidad que tiene como contribuyente respecto a su obligación tributaria. El artículo 21 del Código Tributario establece que la carga probatoria es del contribuyente, que los antecedentes que permiten acreditar su resultado tributario deben ser entregados por él mismo. Y en ese sentido, me parece pertinente recordar que el artículo 35 de la Ley de Impuesto a la Renta no consagra una presunción de derecho, en ningún caso. Por lo tanto, el contribuyente ha tenido la oportunidad de desvirtuar los actos administrativos del Servicio de Impuestos Internos, ha tenido la oportunidad de reclamarlos, por lo cual tampoco hay un atentado al debido proceso. El contribuyente ha podido reclamar, ha podido apelar, ha podido casar, y eso es un asunto de mera legalidad que tiene que ser resuelto por los jueces del fondo. Por lo tanto, no puede hablarse de vulneraciones constitucionales por parte ni de este servicio ni de la aplicación de la norma del artículo 35 de la Ley de Impuesto a la Renta.
En razón de todo lo expuesto, esta parte considera que ha quedado suficientemente demostrado que no existen los vicios alegados mediante el requerimiento de autos, por lo cual solicito a su señoría excelentísima rechace el presente requerimiento. Muy bien. Abogado, rectificaciones de hechos solamente. Un momentito. Solo rectificaciones de hechos. Señor presidente, sí, solamente voy a relatar el hecho y voy a hacer la precisión acto seguido. Ha dicho mi distinguido contradictor, en primer lugar, que las sociedades de inversiones no hay ventas, solo compras. Las sociedades de inversiones hay ventas y compras. Primera rectificación. Ha dicho enseguida quien secundó al primer abogado del Servicio de Impuesto Interno que no ha habido debate respecto de la notificación, ya citado en parte el reclamo. Me permito citar el reclamo de Inversiones del Parque en su página 4, señor presidente, primer párrafo, específicamente señala que por razones absolutamente ajenas a la voluntad y hasta la fecha no hemos podido determinar las notificaciones correspondientes, etcétera, las situaciones antes indicadas fueran extraviadas. O sea, está descrito y señalado el reclamo. Y por último, señor presidente, en relación con esto mismo, ha dicho mi distinguido contradictor, señor Vélez, que hemos aludido a errores contables, lo que no concurriría a la especie. Quiero solamente clarificar, señor presidente, que fue una forma elegante, si se quiere, de señalar una situación en la que todos estamos expuestos, que entregamos a nuestros contadores los antecedentes o nuestras vidas a veces, y los contadores son los que comparecen ante el servicio en su respectiva oportunidad. Así que por error contable lo que me refería, y no lo había querido decir, podría haber sido la indisposición de los mismos contadores que después presentan el reclamo respectivo. Muy bien. Señor abogado, rectificaciones de hecho. Señor presidente, una rectificación de hecho respecto a la determinación del capital efectivo y su disposición ante el Servicio de Impuesto Interno. Solamente rectificar que el servicio en su citación y cuestionamiento solamente cuestionó las partidas de gasto y costos de la empresa. En ningún momento en las citaciones se llamó a la empresa a justificar las partidas de activos o ingresos que por lo demás fueron los que se usaron para determinar el porcentaje. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, ¿tienen preguntas que hacer? El ministro José Ignacio Vázquez, después el ministro Gonzalo García, varios ministros. Vamos con el ministro José Ignacio Vázquez. Una pregunta a los... Buenos días. Buenas tardes. No, buenas tardes. Una pregunta a los abogados de servicio. Me gustaría que me aclararan cuál es el criterio, o la regla, en definitiva, para determinar en qué momento se decide aplicar para la determinación de la base imponible las normas de los artículos 29 y siguientes, que son, a propósito de lo que señalaba el último de los abogados del servicio, a propósito del término de discrecionalidad, son normas que en el fondo establecen un procedimiento mucho más reglado y más detallista, en definitiva, y por lo tanto da más certeza que la norma residual del artículo 35, que establece obviamente una discrecionalidad para el servicio. Primera pregunta que quisiera que ustedes me aclararan, algunos de ustedes, por qué uno u otro modalidad. Ya, su señoría. Las normas que están previstas en el artículo 29 al 33 son lo que se determina la determinación de la renta líquida imponible. Esta renta líquida imponible, para poder ser determinada, necesita o exige contar con la contabilidad del contribuyente y la documentación de respaldo a esa contabilidad. Cuando la hace el servicio, me refiero, cuando la aplica el servicio. ¿Ya? Por lo tanto, cuando el servicio requiere de información al contribuyente para contar con toda esta información y no la obtiene, se ve impedido aplicarla. ¿Por qué? Porque la norma parte con la determinación de los ingresos. Artículo 29, ingresos. Luego, depuración de estos ingresos. Tendríamos que saber qué parte de estos ingresos son ingresos no renta, qué parte son ingresos no afectos a renta, qué parte son ingresos afectos a renta. Después teníamos que verificar si dentro de esos ingresos hay algún
dato anotado en la contabilidad que corresponda, por ejemplo, a dineros que pertenecen a terceros, que no son propios de la entidad, etcétera. Hay una serie de depuraciones que hay que hacer. Luego entramos a ver los egresos, que se dividen, costos directos, gastos necesarios. Para eso necesito tener la contabilidad, para poder establecer valor de los costos directos, si ese gasto, ese desembolso de dinero corresponde efectivamente a un costo, si está asociado a algún producto o no está asociado a un producto, y eso no lo podemos saber en base a puras informaciones, por ejemplo, declaraciones juradas de terceros. ¿Ya? Entonces, en esos casos en que no es posible hacer la determinación conforme a este proceso tan reglado del 29 al 33, la ley establece alternativas, dependiendo del caso. Por ejemplo, lo que les decía, el artículo 64, en su inciso primero, se refiere a situaciones en que el sujeto no conteste una citación o, habiéndola contestado, no sea capaz de desvirtuar la observación del servicio. También se va a otras situaciones específicas en que no es posible aplicar derechamente la tasación establecida en el artículo, la determinación de la renta líquida imponible del artículo 29 al 33. No sé si queda claro. Gracias. Otra pregunta que quería hacer. Usted en su alegato utilizó la palabra dolosas. Entonces quisiera que me aclarara si efectivamente estamos frente a presentación de antecedentes dolosos o negligentes. Perdón, déjeme agregarle. Déjeme agregarle. O negligentes o no fidedignos. Y en consecuencia, en cualquiera de estas hipótesis, si en definitiva estaríamos frente a un contribuyente que está actuando de mala fe y por lo tanto estaríamos frente a la situación de una elusión de formas jurídicas de acuerdo al Código Tributario. A ver, lo que yo mencioné, y cuando mencioné eso fue a propósito del aforismo que dice que nadie puede aprovecharse de su propio dolo, ¿ya? No hablando de que esta sea una conducta dolosa. Solamente por eso dije dolosa, negligencia, negligente o de alguna otra forma, ¿ya? O sea, lo que estamos planteando es que aquí hay un contribuyente, ¿cierto?, que tenía la obligación legal de aportar antecedentes y no lo aportó y no ha acreditado ninguna justificación para no haber presentado esa documentación, ¿ya? Esa es la situación. El artículo 35 distingue según si esta falta de antecedentes es fortuita o no fortuita. Y el contribuyente en ningún momento ha probado que eso sea fortuito, porque no ha justificado de ninguna manera por qué no aportó los antecedentes teniéndolos en su poder. Tanto es así que lo presenta ¿cuándo? En la etapa de RAF, de revisión administrativa. O sea, siempre tuvo los antecedentes en su poder. No estamos hablando, nunca hemos hecho mención a que en esta conducta haya elusión o haya delito tributario de evasión. No, solamente se refería a la aplicación del aforismo que nadie puede aprovecharse de su propio dolo o negligencia. Esa era toda la información. Muy bien. El ministro Nelson Pozo. Una primera pregunta al abogado Vélez también. Sí. El requirente, el abogado de la requirente, el señor Saliagni, planteó un tema sobre el cual ninguno de los abogados del servicio se refirió, que era el tema de la desproporcionalidad que tendría, y eso sí que obviamente a mi criterio personal es un tema constitucional, desproporcionalidad que tendría en el evento que fuera una sanción, y tampoco sobre la indeterminación. Entonces me gustaría que se refiriera en primer lugar a qué pasa con el principio de proporcionalidad en este tema, porque ese es un tema relevante, por lo menos en el criterio del tribunal, y así lo ha manifestado en su precedente. Señoría excelentísima, la razón por la cual no nos referimos en su momento a esto es porque este es un tema que no fue planteado en el requerimiento original. Esto fue un tema que se habló, se mencionó, pero nunca se habló y se discutió a nivel de la representación de que existiera una sanción o que esto fuera un tema. Pero no importa. Respecto a la proporcionalidad, sí nos hemos referido en qué sentido.
que la proporcionalidad es una medida de valor en que yo tengo que tener términos de comparación. Aquí, lo que el requiriente dice es que la desproporcionalidad se presenta entre el tributo que se le está aplicando en virtud del artículo 35 en relación a su situación tributaria. ¿Qué decimos nosotros? El problema es que no hay posibilidad de comparar con su situación tributaria porque él no aporta los antecedentes para establecer su situación tributaria. Si él hubiera aportado los antecedentes, sí se podría haber hecho la comparación y se podría llegar a establecer efectivamente si hay desproporcionalidad o no. Aquí corresponde a una actitud persistente del contribuyente en no aportar toda la documentación en las distintas instancias. Y eso impide hacer la comparación para poder establecer si hay o no hay desproporción. Porque ¿cómo vamos a poder saber si el impuesto es excesivo en relación a qué? ¿A lo que él declara sin comprobación? ¿A lo que él quiere que le carguemos como impuesto? ¿A lo que él entiende que es válido que le cobren como impuesto? Porque aquí lo que hay es una simple imputación de que no le parece bien la carga tributaria que se le ha establecido. Eso es todo. En cuanto a que sea sanción, su señoría, vuelvo a repetir, aquí la ley, y nos vamos al texto vigente, tal cual está vigente, la única distinción que la ley hace para aplicar el artículo 29 es si la persona está en una situación de carácter fortuita o no fortuita. No se le está aplicando una infracción, no se le está castigando. Lo que se le está diciendo, señor, si usted no me permite establecer la renta líquida de esta manera, me veo obligado a establecerla de esta otra. No es una sanción eso. Eso es un método alternativo de cálculo y está previsto por la ley y regulado por la ley. No hay sanción ahí. Por lo tanto, toda esta aplicación de principios de legalidad en materia penal, etcétera, no son aplicables. ¿Por qué? Porque no estamos frente a una sanción, estamos frente a un incumplimiento de aportar antecedentes y eso tiene una consecuencia que es que se determina la renta líquida de una manera distinta. Eso es lo único que establece el artículo 35. Sí, ministro. Me gustaría que contestara al respecto el señor Saliagni, porque él lo señaló en su alegato, pero junto con eso una segunda pregunta. El concepto de tasación, los artículos 64 y 65 del Código Tributario fijan un sistema general de tasación y excepcionalmente se plantea este tema de la facultad de tasar que tiene el servicio a través de estas presunciones. Entonces me gustaría que cómo ve esa situación él en este sistema tributario vigente, es decir, con un sistema general fijado en esas normas base y la excepcionalidad. Eso es. Gracias, señor presidente. Sí. Adelante. Procedo. Primero hacerme cargo entonces, como lo solicita el ministro señor Pozo, de lo aseverado por mi distinguido contradictor del Servicio de Impuesto Interno y después la segunda consulta que se formula. En cuanto a lo primero y en relación con la argumentación de proporcionalidad, me permito, vuestras señorías excelentísimas, remitirme a lo que dice mi distinguido contractor. Dice, si hubiera antecedentes que podría haber hecho la comparación. El argumento nuestro, donde se sustenta a lo largo del alegato y en el requerimiento mismo, guarda relación con que los antecedentes de los que disponía el Servicio de Impuestos Internos a lo menos le permitían saber, más allá de cualquier duda razonable, que estábamos frente a una sociedad que transaba acciones acogidas al beneficio del artículo 107 de la Ley de Renta o al artículo 18 ter. Todo lo que describía en el alegato, las características de la sociedad, la información disponible en el servicio, las declaraciones de impuestos de años anteriores en formulario 22, la propia declaración del formulario 22 de ese año, le permitían desde luego ya saber aquello y por lo tanto, desde el punto de vista de la proporcionalidad, le permitían rápidamente advertir que la opción regulatoria, en este caso legislativa, del artículo 35, aplicada en un caso en que no había mala fe, era por lejos la más lesiva, sobre todo si se considera, vuestras señorías excelentísimas, que el 10% se hace o se aplica a lo que se describe en el Código Tributario como capital efectivo.
Es decir, ni siquiera, yo me equivoqué en el alegato, yo dije patrimonio. En realidad, capital efectivo es la columna de todos los activos de la sociedad. Es decir, derechamente hay una manifiesta desproporcionalidad desde el punto de vista de esa sola pauta de comparación. Y bastaba con ver los antecedentes de los formularios 22 de años anteriores y las declaraciones tributarias de años anteriores de las propias sociedades para constatar, digamos, cuán excesiva era, en definitiva, la carga tributaria que resultaba de la aplicación concreta en el caso del artículo 35. Además, señaló que no aportamos en ninguna de las instancias los antecedentes. No hubo ninguna instancia desde el momento en que hay esta duda, si se quiere, respecto del emplazamiento de la notificación. Es decir, la liquidación se efectúa como tal y por lo tanto la primera noticia que se tiene de estos antecedentes real desde el punto de vista del contribuyente es la liquidación y los antecedentes aportan tan pronto están en conocimiento de esto. Segundo, en relación con el concepto de tasación, el contraste entre el 64 y el artículo 35. A ver, yo creo que aquí, vuestras señorías excelentísimas, no hay que dejar pasar lo que se ha dicho por los abogados o por algunos abogados del Servicio de Impuestos Internos. Es decir, no se trata acá de opciones alternativas que el Servicio de Impuestos Internos puede usar discrecionalmente en uno u otro caso según el parecer del director regional respectivo. Por eso es que era tan importante incursionar en la historia de la ley. Hay una diferencia, a mi juicio, sustancial entre el artículo 64 y el artículo 35. El artículo 64 precisamente contiene la facultad de tasar, la tasación como tal, como alternativa regulatoria. Lo que hace el artículo 35 de la ley de rentas, y que, insisto, es idéntico a su precedente de la ley del año 64, de febrero del 64, e idéntico prácticamente al que venía de la ley de rentas del año 1946. Lo que hace es imponer una sanción, lo dicen las actas, y son presunciones, es decir, si bien simplemente legales, son presunciones por las cuales el Servicio de Impuestos Internos puede echar mano a esto. Y aquí, señor presidente, si me permite extenderme, la historia de la ley también es interesante porque el debate que se da también, y voy a dejar, ya que me costó harto esfuerzo reunirlo, voy a dejar a disposición del tribunal las actas respectivas, como las pudo obtener y que están vertidas en el informe en Derecho Agregado del profesor Salvador Mohr a estos autos. En realidad hay que decir que el profesor Salvador Mohr es quien realmente hizo la verdadera arqueología jurídica, no este abogado. Las actas dan cuenta del siguiente problema, plantea uno de los parlamentarios. Dice, mire, esto se puede prestar efectivamente para algunas situaciones de evasión tributaria. ¿Por qué? Porque en la época lo que ocurría era que algunos, ¿no es cierto?, hacían, entre comillas, desaparecer sus contabilidades, decía el caso de los incendios, y les convenía más el 10%. O sea, lo que se buscaba con la norma era precisamente, dicen, favorecer, en definitiva, al contribuyente, digamos, podía llegar a favorecer al contribuyente esta situación. Y por eso es que había que entrar a mirarlo con mucha cautela, particularmente en la parte de la segunda opción, que en ese entonces tenía un límite del 6%. Y dice, señor presidente, si me lo permite, como parte de esta explicación, dice en esa historia algo que me parece es especialmente relevante. Señala que en la consulta dice, mire, ¿qué pasa si un pequeño negocio en la plaza de armas, o un negocio en la plaza de armas, no concurre, no tiene los antecedentes y entonces hay que aplicarle la tasación respectiva de la segunda parte del artículo 35? Dice, tenemos dos tiendas, Los Gobelinos, dice, y Casa Musart. Dice, si aplicamos la de Los Gobelinos, sería exorbitante. Si aplicamos la de Casa Musart, en esa época estaba quebrada. Entonces le preguntan cómo se zanja esto, y ahí es donde responde el director del Servicio de Impuestos Internos, señor Ursúa, que esto no constriñe, en definitiva, al servicio, y por lo tanto puede aplicar la fórmula del artículo, que lo que correspondería hoy día al 64, y que entonces era también el 64. Ahora,
esa norma del 64, y esto también es relevante, señor presidente, es exacta, aparece muy parecida a la del 35. Es decir, si uno la mira, es la inconcurrencia, la falta de antecedentes fehacientes, es decir, están fraseadas en términos muy similares. Entonces uno se preguntaría nuevamente, ¿cuál es la norma que de alguna manera, o cómo se encuentra? Y se encuentra en relación naturalmente de género-especie. ¿Y qué es lo que especializa entonces la norma del 35? Lo que dice la historia de la ley, la mala fe del contribuyente. Sin mala fe del contribuyente no debería poderse aplicar el artículo 35. Me da la impresión que en la práctica el Servicio de Impuestos Internos puede haber hecho uso más habitual de lo necesario de esto, pero me parece que por ahí va. Muchas gracias. Perdón que me extendí más de la cuenta. Está satisfecha la inquietud del ministro Pozo. Tiene la palabra el ministro Juan José Romero. Gracias, Presidenta, por su intermedio. La primera pregunta que quiero hacer es al abogado del Servicio de Impuestos Internos en la causa rol 4434. Quiero corroborar si entendí bien la afirmación realizada por usted. Declara el capital efectivo invertido, refiriéndose a la empresa, pero por inconsistencia en la declaración de este contribuyente, dicho capital efectivo no podría determinarse, por lo que la única opción viable consistía en recurrir al mecanismo del porcentaje de las ventas. ¿Usted confirma o no confirma esta afirmación? O quizás me la pueda explicar de una manera distinta, porque esto se refiere básicamente a la imposibilidad o no de utilizar como mecanismo el porcentaje del capital efectivo. Lo que ocurre es lo siguiente. Clínica Loa la disconformidad, en el fondo, lo que plantea Clínica Loa es una disconformidad con la opción elegida por el servicio. Hay dos hipótesis: capital efectivo, promedio sobre las ventas. Se elige la segunda y de los términos del requerimiento se colige que tiene una disconformidad con que haya elegido el segundo. Sí, perdón, abogado, a lo mejor me expresé mal. ¿Por qué se elige la segunda y no la primera? De lo que yo entendí es de que era imposible determinar el porcentaje del capital efectivo. Y usted dio una explicación que es... yo la reflejé en esta afirmación que puede estar equivocada, pero quiero... Esa es la... básicamente es que no es que sea imposible, el tema es la declaración presentada por la contribuyente no contiene los antecedentes necesarios para comprobar que sea real, ¿ya? Que se condiga con la realidad de la empresa. Por lo tanto, sí, el servicio, lógicamente, cuando esto parte a partir del, esto surge a partir de la solicitud de devolución de impuestos. Entonces el servicio analiza esto, dice, bueno, sí, la devolución no corresponde, que falta antecedentes. Sí, disculpe que lo interrumpa. Sí. Yo tengo clara cuál es la posición del Servicio de Impuestos Internos, incluso no tanto, por eso que voy a hacer otra pregunta, respecto de que no se habrían presentado antecedentes. Ok. Pero hay una pregunta que dice relación con si se presentaron antecedentes para efecto de poder determinar clara y fehacientemente la renta líquida imponible. La pregunta que yo le estoy haciendo es si era factible o no utilizar el mecanismo del porcentaje del capital efectivo. Digamos, en términos matemáticos, sí, era factible. Ya. Gracias. Quisiera hacer una pregunta al abogado del Servicio de Impuestos Internos que alegó en la causa, en las otras dos causas. Cuando usted se refiere a la falta de antecedentes, ¿se está refiriendo a la falta de antecedentes presentados oportunamente o no? Me estoy refiriendo, a ver, es que hay que tomar en cuenta que aquí hay dos etapas, o tres etapas claramente diferentes.
No, las etapas Ya. se refieren a la oportunidad, por eso que le estoy haciendo la Correcto. pregunta. Cuando el contribuyente no aporta los antecedentes al requerimiento antecedente y posteriormente a la citación, cuando se dicta la liquidación, en ese momento no se ha aportado antecedentes. Así, derechamente. No hay un tema de oportunidad, no se han presentado. ¿Cuándo presenta los antecedentes? En una etapa siguiente, que es cuando pide la revisión administrativa, la revisión de la actuación fiscalizadora. Es ahí cuando acompaña por primera vez antecedentes. Esto es después de emitida la liquidación. ¿Ya? Luego estos mismos antecedentes son aportados en el reclamo tributario. Y el juez nuevamente mantiene la misma situación. Esos son los momentos. O sea, cuando se dicta Ok. la liquidación del servicio es porque no se acompañaron. No porque se acompañaron. Oportunamente. No, porque no fueron acompañados. En ese momento no existían. No, está bien, está bien. Es que es distinto. ¿Sabe por qué le hago la distinción? Porque uno podría pensar que cuando yo digo no se acompañaron oportunamente es porque no lo acompañó dentro del mes de la citación. Lo acompañó el día 45. Ahí yo digo no se acompañó oportunamente. Sí. No, Ok. aquí es no se acompañó. Ya. En la etapa administrativa. Sí. La empresa, al menos Silvestre. la primera Silvestre, solicitó devolución el 2007, varios años, no fue solamente un año. El 2007, si no me recuerdo, el 2009, Esos creo son que los también el dos- 2000, las dos que se independiente revisaron. del año, Sí. en varias ocasiones. Y el Servicio de Impuestos Internos, corríjame si estoy equivocado, recién el 2010 habría solicitado información, ¿eso es así? O al menos Esas- con bastante posterioridad a la solicitud. Es que, tal como lo explicó mi colega, esto corresponde a un plan. Que se determinó un plan aplicable. No, ¿A toda independiente empresa? del Sí, no, plan, no, pero de la para- estrategia para- del Servicio de Impuestos Internos, lo para que yo que me quiero entienda, saber sí. es cuánto demoró el Servicio de Impuestos Internos en solicitar los antecedentes que el Servicio de Impuestos Internos estima necesarios para determinar clara y fehacientemente la renta líquida. Porque este se hizo, como le vuelvo a repetir, se hizo en dos etapas. Uno es un requerimiento de antecedentes y luego una citación. O sea, hay en dos momentos. ¿Cuándo fue el requerimiento de antecedentes? ¿Cuándo fue la situación con respecto a la petición de devolución del 2007? A lo mejor el abogado de Saliasnik puede... No recuerdo que existiera, estamos revisando, pero tengo la idea que el requerimiento antecedentes de haber existido fue prácticamente coetáneo con la citación. Porque, insisto, esto lo llevaba el contador. Pero la citación fue el El 28 2010. el Silvestre fue el 31 de marzo del 2010 y en el otro caso el 28 de abril del 2010. Y en el Y caso me de parece que no Silvestre, hubo requerimiento. la primera devolución se solicitó el 2007. El 2007, correspondía al año tributario 2007. Gracias. Así, por Señor abogado, 29, las notificaciones fueron del 29 de septiembre del 2009 para el año tributario 2009 y del 15 de junio del 2007 para el año 2007. O sea, se pidieron dentro, a los pocos meses de presentar la declaración. Esos son los requerimientos antecedentes. ya, entonces ahí hay en el tema fáctico habría una aparente discordancia, habría que revisar. Ya. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda que pueda llegar a tener el Servicio de Impuestos Internos para determinar la renta líquida? Si se tiene presente que las transacciones bursátiles, a diferencia de otros casos, están sujetas a un sistema regulatorio muy estricto en cuanto a la información y transparencia, y considerando además que dicha información fue entregada por un tercero y no por la misma empresa con interés en el asunto. Fíjense, si la empresa hubiera presentado antecedentes contables de forma oportuna y no existiese coincidencia de esos antecedentes entregados en forma oportuna con la información proporcionada por este ente intermediario de valores para determinar la renta líquida, ¿ustedes habrían desestimado la información derivada de
estos entes que participan en el mercado de valores? A ver, esto me pone en una situación un poco de hacer futurología, que yo no... No. finanza. No, pero, perdón, a ver, perdón. pero para que me... sí, No, porque entiendo a ver, la pregunta. O sea, si él acompaña... Las declaraciones juradas se piden por algo, Sí. y en este caso concreto, Existe. la declaración jurada de ese tercero, resulta que no se trata de cualquier tercero, sino de uno regulado y respecto de información que no solamente está disponible públicamente para todos los potenciales inversionistas existentes, sino que además están sujetos incluso a una fiscalización muy especial por organismos administrativos también sectoriales especializados. Sí, perfecto. Es un antecedente serio, potente, pero nosotros tenemos que considerar que para efecto de determinar la renta líquida, yo tengo que saber qué es lo que el contribuyente incluye dentro de su línea. No, sí entiendo esa parte. Sí, pero Sí entiendo esa parte. eso es lo fundamental, porque yo puedo tener miles de declaraciones juradas No, lo que- y puede ser que el contribuyente nunca No, sí, haya lo que- llevado su contabilidad. La hipótesis que yo coloqué, perdón, Sí, es y de que efectivamente, presentó si él hubiera acompañado toda la información contable, toda la pero hay documentación discordancia. contable, más los documentos de respaldo de estas operaciones, Supóngase que también lo presentó. obviamente le habríamos dado la razón al contribuyente. No. Esa es la situación, pero no coincide con la información o declaración jurada de estos terceros. Si no coinciden, Sí. claramente hay una inconsistencia y el servicio no puede autorizar la devolución. Si lo que está diciendo el contribuyente y lo que dice Eso la quiere decir de que en declaración definitiva jurada es que no es nosotros para no- nada irrelevante, sino más bien determinante la declaración jurada. Pero es determinante en el sentido de que si no coinciden, no podemos dar por cierto lo que dice el contribuyente, pero tampoco estoy dando por cierto lo que dice la declaración jurada, porque tampoco tengo ningún antecedente para respaldar que esa declaración jurada Sí, sea es que efectiva, cuando no sea verdad. coinciden, Uno de los dos está mal. Y hemos tenido casos, y hay así, en que lo que viene malo es la declaración jurada. porque si Nos pasa con si los coincidieran no habría ningún problema. Claro, los fondos mutuos nos entregan información errada porque me suma todas las operaciones y no me hace distinción entre una, si son sucesivas o son alternativas, etcétera. O sea, es determinante, es importante, pero no es el único antecedente a tener en cuenta. Le agradezco, muchas gracias. Ministro Gonzalo García. Quiero hacer una pregunta súper corta y súper constitucional al requirente Gabriel Saliasnik, a quien represento, por supuesto. Usted hizo aquí un juicio respecto de la desproporción y hizo dos ejercicios de desproporción, abandonando, y esa es la pregunta, abandonando la idea de la desproporción propiamente del tributo manifiestamente injusto, avanzando hacia una desproporción como sanción. ¿Y por qué lo planteo así? Y esa es la pregunta, en el sentido si abandonó definitivamente el alegato sobre la desproporción del tributo manifiestamente injusto, por dos cosas. Primero, por la conducta, en el sentido de que da lo mismo cómo se establezca la desproporción y va camino hacia la desproporción como sanción, y por eso nos entrega hoy día un informe en derecho donde se ratifica esta tesis. Esta es la primera idea. Y la segunda referencia es por la imposibilidad cierta de configurar la regla, y esto póngase en sede de juez constitucional, la imposibilidad cierta de hacer un juicio de proporción de un tributo, porque la pregunta es muy obvia: ¿cómo configurar una comparación con una base especulativa, digamos? Porque no hay una base especulativa. Entonces la pregunta es, ¿usted abandona la tesis, el debate, porque eso nos permite aligerar las discusiones de litis de legalidad y litis de constitucionalidad? Entonces, en cuanto a litis de constitucionalidad, ¿el objeto del debate hoy día es desproporción como sanción? A ver, el objeto de litis, señor ministro. Segundo, Sí. en esta parte de En la esta litis, parte, la demás, toda la dejo No, legalidad no, tributaria, que no, es no. subsidio. En este aspecto, y como se presenta, es que, en mi opinión, se dan las dos manifestaciones y el resultado es el mismo. Es decir, la desproporción desarrollada en el requerimiento que da cuenta de la desproporción manifiesta injusta del tributo, y que está latamente desarrollado y asentado en la jurisprudencia de este mismo tribunal. De hecho, cité
si mal no recuerdo, dos sentencias no, eso del saber. tribunal O sea, a este respecto. mantiene... Así que lo mantengo. Okay, Creo que no pasa el test de proporcionalidad. No, reitere el debate. No, yo no quiero reiterar. Perdón. ¿Y el segundo? Sí. Pero la pregunta complementaria era también respecto de... Si mantenía la tesis que nos hagamos cargo de las dos cosas, eso es lo que quiero. Sí, Okay. porque la otra refleja la historia, esa era mi idea de la norma. Ministro don Domingo Hernández. Dos preguntas al abogado señor Saliasnik y otra pregunta dirigida al requirente del rol 4434. Al señor Saliasnik manifestó en su alegato que se había producido una evidente desviación del procedimiento administrativo, lo que significa utilización por parte del Servicio de Impuestos Internos de una potestad para un fin distinto de aquel que se le confirió. Vale decir, una potestad concebida exclusivamente para sancionar a contribuyentes de mala fe se utiliza respecto a un contribuyente de buena fe. Pero eso parece ser propio del espacio de la mera legalidad, porque allí se va a discutir, ¿no es cierto?, el ejercicio de discrecionalidad que hizo en el caso concreto el aplicador, que es el juez natural que nosotros no podríamos sustituir. Y la segunda pregunta se refiere a el grueso de los ingresos constitutivos de la renta líquida derivarían del artículo 107 literal A, vale decir el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones de sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil. ¿Qué significa el grueso de estos ingresos? ¿Podría usted precisar desde el punto de vista porcentual qué tan importante es este factor? Sí. Y después tengo otra pregunta que le quisiera formular después de la respuesta. Abogado. Sí, señor presidente, señores ministros y ministras. En cuanto a lo que he dicho en cuanto a la evidente desviación del procedimiento, no lo he planteado en la lógica de un debate de mera legalidad. No tuve espacio, digamos, naturalmente en el alegato para extenderme en esto, pero la desviación de procedimiento lo entiendo que tiene una recepción constitucional en el artículo 19, número 3, a propósito del debido proceso, de la garantía del debido proceso. De hecho, traía, y puedo dejar a efectos del tribunal, una sentencia del Tribunal Constitucional de Colombia, por ejemplo, y también en España se ha dado este debate, digamos, en términos de tanto de reformatio peyorativa como de desviación de procedimientos administrativos que de sede gubernativa pasan después, ¿no es cierto?, a instancias sancionadoras administrativas, y se plantea que no puede, de una u otra manera, sin violar las garantías del debido proceso, admitirse estas reformas en sede de la administración. Y aquí lo que acontece, señores ministros, es que lo que se inicia a solicitud del contribuyente, y ahí podríamos estar en la norma del 41 de la ley 19.880 sobre procedimiento, muta, ¿no es cierto?, con ocasión de la liquidación que el servicio realiza. Por primera vez prácticamente nos imponemos ahora en los alegatos en estrados que la razón sería un plan general del servicio de impuestos internos, pero en la práctica lo que ocurre es que estamos en un procedimiento donde el contribuyente de buena fe solicita la devolución de los tributos y la respuesta que recibe del servicio de impuestos internos es una liquidación por este monto exorbitante, y por lo tanto se vulnera el 19 número 3. Y segundo, en cuanto al porcentaje de los ingresos, como efectivamente es del orden del 60 o más por ciento de los ingresos que se declaran en el formulario 22. Y a este respecto quiero hacer sí un alcance, si me permite, señor presidente, porque a propósito de la consulta que se le ha formulado al abogado del Servicio de Impuesto Interno en el caso de Clínica LOA, donde dice que no puede o no podría haber optado por la opción del 10% y opta por la segunda modalidad de la figura del artículo 35, porque en el fondo dijo no tenemos antecedentes suficientes o no es consistente la declaración o no son fidedignos. Bueno, aquí la pregunta tal vez del millón, señor presidente, guarda relación con el hecho que en el caso de nuestro representado, la declaración, el formulario 22, sí fue suficiente antecedente para el Servicio de Impuestos Internos para aplicar el 10%. Es decir, optó por la primera, pese a que
no contaba con los antecedentes para, en su opinión, fehacientes para haber llegado a la conclusión. Entonces, aquí hay un juego cuando dijo hay medias verdades. Bueno, pero las uso a veces la media verdad y a veces uso la media mentira. Yo no sé cómo juega esto, entonces solamente ese alcance. Pero yo creo que, de hecho, puedo dejar a disposición si quieren la declaración del formulario 22 y ahí se podrá ver cuál es el porcentaje exacto. Muchas gracias. Al abogado señor Edmundo Soto. Hay una diferencia sustancial entre las dos primeras causas de la vista conjunta, en que se aplica para la determinación de la renta líquida el cálculo del 10% del capital efectivo invertido en la empresa. Y en el caso de Clínica El Loa se utiliza la segunda vertiente de cálculo, vale decir, el promedio de las rentas obtenidas por otros contribuyentes que giran en el mismo ramo y en la misma plaza. La segunda diferencia está en que las dos primeras causas de tabla se encuentran en apelación. En cambio, la suya fue fallada en apelación y se encuentra en casación, forma y fondo. La casación de forma se funda en la causal de ultrapetite, que no viene a cuento. La causal de casación de fondo se dice en infracción de ley con efecto sustancial en los dispositivos del fallo, consistiría en algunos vicios de motivación de los actos administrativos y, concretamente, en relación con el artículo 35 impugnado de la ley de la renta, el cuestionamiento se centra en la errada interpretación de ley, no en la falsa aplicación de la ley, errada interpretación de ley. Pero aquí nos encontramos con una contradicción, porque mientras en el recurso de casación se entiende que la ley está expresa y vigente y ha sido erradamente interpretada, en el requerimiento de inaplicabilidad se nos pide que lo declaremos inaplicable por ser inconstitucional. La cuestión de errada interpretación de ley es cuestión de mera legalidad. Por lo tanto, el fallo del requerimiento, si nosotros declaramos inaplicable el precepto, no va a incidir en lo más mínimo en el recurso de casación, por cuanto el recurso de casación presume la existencia de ese precepto y lo impugna precisamente porque existe. Luego, ¿cómo podría en la sentencia de reemplazo alterarse esta situación si el fallo no puede ser declarado nulo? Esa es la pregunta. En nuestros alegatos de casación de forma y fondo, alegamos diversos errores de interpretación respecto del artículo 35, entre los cuales están la facultad que tienen los jueces de poder determinar o no la procedencia de la facultad del Servicio de Impuestos Internos para aplicar el artículo 35, puesto que una de las discusiones en primera instancia y segunda instancia fue dar por hecho que la aplicación, los supuestos de aplicación del artículo 35 no eran causa ni eran causa de discusión en el juicio. Posición que esta parte discrepa, puesto que obviamente el Servicio de Impuestos Internos, al alegar que los antecedentes no fueron suficientes o no fueron presentados, debe ser efectiva esa situación y que efectivamente los antecedentes no hayan sido suficientes, motivo por el cual hemos pedido que esa situación sea revisada y esa interpretación respecto del alcance que tienen las facultades de revisión de los tribunales del fondo no están limitadas a lo que se resolvieron en la primera y segunda instancia. Respecto al efecto de la declaración de inaplicabilidad de esta norma, lo que nos parece es que esta norma, al declararse inaplicable, resulta que el acto administrativo, que es el reclamado, porque aquí lo que se reclamó es el acto administrativo liquidación, y debido, como ya lo explicamos, a que no teníamos las razones o fundamentos básicos, saber cuál era el fundamento, alegamos básicamente que ese acto administrativo era inválido por su falta de motivación y falta de fundamento, que impedía la defensa del contribuyente e incumplía con la ley de bases generales de la administración. Infracción que es tanto legal como constitucional. Por lo tanto, nos parece que la declaración de inaplicabilidad sí tendría un efecto en el fondo, puesto que tendría que resolverse que la Corte Suprema, al resolver la casación, debería entender que esta norma
no es aplicable y que, por lo tanto, el acto administrativo que fundó la liquidación no es válido. Muy bien. En último término, el ministro Cristian Letelier. Gracias, presidente, por su intermedio al abogado Edmundo Soto. Abogado, usted, tanto en forma escrita como en su alegación de hoy, ha señalado de que primero impugna la disposición del artículo 35 en consideración chocha aspectos constitucionales respecto a la norma del artículo 19, número 3, que no habría tenido su representado un procedimiento racional y justo, y se ha quejado de que era secreta toda la información. A mí me gustaría señalar primero por qué solamente impugna el artículo 35 y no el procedimiento de otra disposición del Código Tributario, y en segundo término, cómo fue eso de que usted, su representada, se impuso recién cuando ya estaba hecha la liquidación, o bien posteriormente, en qué momento usted tiene posibilidades de poder impugnar dicho acto tributario. Respecto del parto por el último punto, nosotros pudimos, hubo una liquidación de impuestos que se refiere a este cobro. Contra esa liquidación, nosotros presentamos lo que ya se mencionaba acá, una RAF, en la que hicimos presente la invalidez del acto administrativo, dado su falta de fundamento, lo que fue rechazado, obviamente, debido a que a la norma de secreto impositivo. Eso lo planteamos nuevamente en el reclamo tributario ante el juez de primera instancia, en el cual indicamos que no habían los antecedentes y que se iban a solicitar en la oportunidad correspondiente. La oportunidad correspondiente fue el primer día del probatorio, en que pedimos que se oficiara al Servicio de Impuesto Interno para que pusiera a disposición los antecedentes que haber sido de fundamento. Pueden no haber sido el primer día del probatorio, los primeros días, para no incurrir en para que pusiera a disposición del tribunal y de esta parte los antecedentes. Se emitió el mismo día el oficio al Servicio de Impuesto Interno y, como decía, el día 19 del probatorio, a las 3 de la tarde, me recordó ayer el colega, tuvimos a la vista los antecedentes que aportó el Servicio de Impuesto Interno respecto de esa liquidación, de los fundamentos para hacer la tasación del impuesto. Y esos antecedentes, como ya dije, fueron parciales y bueno, ya habíamos presentado el reclamo, no habían más escritos fundamentales, en esa época ni siquiera había un escrito de observación a la prueba, por lo tanto la litis estaba trabada y no había, más allá de un téngase presente, posibilidad de referirnos a eso. Respecto a las normas de procedimiento, yo creo que no es un problema de las normas del procedimiento. El problema está que hay una norma sustancial que impide o que obliga al Servicio de Impuesto Interno a dictar resoluciones secretas. Y ese secreto, que es recogido por los tribunales, es lo que nos impide la defensa. No es el hecho de que no haber podido oportunamente obtenerla, porque el momento oportuno debe haber sido el momento de dictarse la liquidación. Primero para interpretar las acciones administrativas que nos correspondían y finalmente las judiciales. Efectivamente, fue citada al servicio. ¿Y qué hizo frente a esa citación? El contribuyente, nuevamente como decía el otro recurrente, el contribuyente no asistió a esa liquidación, el contador a cargo, por distintas razones, no asistió. Perdón, abogado, conteste derechamente la pregunta que le hace el ministro. La citación a la clínica, ¿qué decía esa citación? ¿Era para los efectos de liquidar, para los efectos de resolver la devolución? Porque son dos cosas distintas. Eso ya lo tiene claro el tribunal. Aquí hay dos actos administrativos distintos. Una es la negativa a la devolución y otra es la nueva liquidación. ¿A qué fue notificado Clínica Loa? Clínica Loa fue notificado a dos cosas. Presentar los antecedentes de la pérdida de arrastre y presentar antecedentes de ciertas partidas de costos y gastos que estaban en la renta de ese año. Ya. Gracias. Concluida la audiencia. Los abogados pueden dejar las minutas que tienen del caso con el relator, por favor.